Bueno, Cande, ¿le sumamos libros a estos recuerdos? Sí, está todo mezclado igual, tiene todo que ver. Justamente hoy pensaba hablar de Cortázar. Discos y libros, ¿qué tal? Y Cortázar en Rayuela habla mucho de jazz. Totalmente. De hecho hay un CD que sacaron que se llama Jazzuela, con toda la discografía que él va nombrando, sí. Y nombra bandas de toda esta época que estamos hablando de los discos de vinilo. Corríjame a ver si alguien sabe el término. ¿El fanático de la música megalómano se le llama? Melómano. Melómano, perdón. Todos melómanos por lo que veo aquí en la mesa, ¿eh? Y también lo era Cortázar, y estoy leyendo Rayuela. ¿Ah, sí? Y tenés razón. A cada rato hablan en esto del diálogo de los protagonistas de esta historia, de músicos, sí, de jazz principalmente, sí, un gran fanático de jazz. Sí, nombra, no sé, artistas como Betty Smith o bandas como Kansas City Six, que no son de mi época ni de casualidad, pero yo me puse, cuando leí Rayuela, me puse a escuchar todo eso y me gustó mucho esa música. Sí. Me gusta el estilo, y pero más transcribe en boca de los protagonistas muchas letras, sí. O partes, ¿no? Sí, mezcla los idiomas, pone partes en inglés, partes en francés, las partes en francés. Y te va a pasar que de ahora en adelante, cuando escuches esa música, te va a evocar el texto que leíste. Sí, por supuesto. Porque realmente la música, cuando uno lee y evoca, está leyendo y escuchando música, la música después evoca la lectura. ¿Qué vas a agregar, Ezequiel, sobre esta charla sobre discos, historias y vinilos? No, ahí me van a mandar fotos. ¡Apa! Para documentar lo que estoy diciendo, si no, sobre esas colecciones de viejo. Sí. Grande. Ahora, bueno, vamos a la Cande, nos habla de Julio Cortázar, el argentino radicado en Francia, que cuando llegó con la restauración de la democracia, yo lo vi en televisión, un tipo que tenía un lenguaje llamativo, además con el tono francés. Un pintón bárbaro. Es una pinta, un tipo con lentes gruesos, suspiraban las chicas, Sí, ¿no? Julio Cortázar, Rayuela, ¿y qué más? Y bueno, justamente yo en un momento iba a un taller literario y a alguien se le ocurrió traer un tocadiscos y pusimos las lecturas de Cortázar, de él leyendo sus propios textos, en los discos de vinilo, y fue un momento re especial porque el sonido del disco de vinilo no es el mismo que el que uno pone en las charlas por YouTube, claramente. Obvio. Así que fue algo ahí, una mezcla de literatura, música, café, muy místico todo se volvió. Además algo nuevo, novedoso. ¿Vos tenés, Cande? 21, muy joven. Claro, sí, estamos hablando de la prehistoria. Sí, estaba hablando prácticamente de la década del 60. Había un editorial Aguilar, sí, era particularmente, que sacaba como complementos precisamente los discos con autores que leían sus textos. Claro. Entre ellos, Julio Cortázar. Hay muchos de esos. A mí particularmente me aburre un poco porque me pierdo, no estoy acostumbrada a escuchar eso. Me gusta más por ahí leerlo, pero sí es interesante escuchar la voz. Bien. La voz del autor. Claro. El recuerdo de Cortázar. Exacto. Candela Fumale en esta columna anticipada por el feriado de mañana y que ha elegido a este escritor de mucho éxito, por supuesto, y casi un libro de lectura obligatoria, como es Rayuela, ¿no? Un clásico. Un es clásico. denso, pero en algún momento hay que pasar por ahí. Perfecto. Como ¿Qué estás más? haciendo vos ahora. Vos decías que cuando se fue a Francia, yo no sabía, pero leyendo ayer sobre él, leí que él se fue como traductor. La UNESCO le dio una beca para traducir, sí. Así que por eso se fue a Francia en un principio. Él nació en Bruselas porque su padre era embajador, entonces andaba siempre viajando por todos lados. Y también, bueno, fue, aparte de un gran escritor y de crítico y profesor de la universidad, un traductor muy importante. Tradujo toda la obra de Edgar Allan Poe, que es muy grande. Yo tengo el tomo traducido por él y es muy lindo de leer. Yo generalmente trato de evitar las traducciones y pienso que el que tiene la posibilidad de leer en algún idioma original puede evitar las traducciones, pero esta vale la pena leer la versión de Cortázar, porque se toma algunas libertades propias de alguien que además es escritor. Alguien que obsesionaba el tema de quién traducía las obras era Jorge Luis Borges. También. Que lo plasmaba en sus libros, y lo he leído, defenestrar a una edición en castellano porque fue hecha por un mal traductor. Dependía de en qué manos caía para que la lectura de un clásico, por ejemplo, pudiera ser disfrutado. Sobre todo Jorge Luis Borges ponía énfasis en el rol del traductor, como es lo que vos estás diciendo y ahora, también ¿no? Borges se tomaba,
no sé si se tomaba libertades. Para mí está bien eso de reescribir un poco, porque al traducir el texto nunca va a ser el mismo, entonces es preferible que salga algo bueno a que sea algo traducido literalmente. Pero sí, los dos defenestraban mucho a los traductores que se quedaban en lo literal, pero igual todos los textos de Borges que se tradujeron al inglés no los tradujo Borges, porque Borges tenía como un inglés muy enciclopédico para hablar, era muy culto y en inglés hablaba muy culto. Entonces cuando él escribía un cuento que era a lo mejor más del arrabal o que tenía un lenguaje un poco más tumbero, por decirlo de alguna forma, le costaba traducirlo al inglés. Entonces trabaja con un traductor muy conocido que se llama Di Giovanni, que trabajan los dos a la par, por supuesto, porque Borges sabía mucho, pero no se encarga él de traducir sus propios cuentos, que además, bueno, eran muchísimos. Bien. Bueno, entre telones de las historias de estos grandes escritores. Cande, ¿y trajiste algo hoy? Por supuesto, sí. Hoy traje 2 pedacitos de Rayuela, porque es un libro larguísimo, pero vale la pena leer un pedacito. Dale. Sobre Rayuela quería comentar que se parece mucho al Ulises, porque tiene como, bueno, vos lo estás leyendo, así que me vas a entender, como cambia mucho, es muy fragmentada la lectura, los capítulos a veces son muy largos, a veces son muy cortos, cambia de perspectiva, cambia de tiempo, cambia de lugar, entonces es como... Muy difícil seguir el hilo. Es difícil seguir el hilo, se puede leer de 2 formas, se puede leer con el orden cronológico, digamos, entre comillas, de los capítulos, o sea, del 1 al 2 al 3, o seguir un orden que Cortázar plantea al principio de la historia, que son... O sea, no es el orden normal. A lo mejor del capítulo 2 te salta al 64 y de vuelta al 38 y sigue otra lógica el texto, que un poco tiene que ver con cierta abstracción que hay, entonces el texto se presta para eso, pero es un libro muy lúdico, muy con juegos de palabra, con esto, con los capítulos. Y dada la lectura que hacemos hoy día de libros, de publicaciones, de la lectura electrónica en base a estos soportes, tablets, teléfonos, computadoras, se requiere de una concentración especial. Sí, hay que entrar en ese juego y tomarlo como viene, digamos. Por supuesto. Y también otro juego de palabras que hace es que, no sé si ya está esa parte, cuando empieza a usar el gíglico, que es un idioma que inventa Cortázar, que lo ponen... Los 2 personajes de Rayuela son... Como un rosarigacino, por ejemplo. Una cosa así. Son Horacio y la Maga, y que ellos hacían, como eran muy bohemios, hacían un montón de inventos raros, y uno de sus inventos fue este idioma, como este lenguaje, que si uno lo lee, ahora vamos a leer un pedacito, lo entiende pero no lo entiende. Es raro. Dale. Es muy raro. ¿Trajiste una parte? Hay una parte. ¿Cómo se llama este dialecto que creó Cortázar? Gíglico. Sí, hay un capítulo muy conocido que relata una escena sexual que es muy interesante de leer porque logra ser muy erótico sin que uno llegue a entender una palabra de lo que dice. Realmente... ¿Te animás? No traje ese porque me pareció medio... Te ibas a poner colorada. Sí, un poco... Eso es lo raro, te pone colorada sin entender lo que está diciendo, pero bueno. Traje otra parte que me pareció más chistosa, que dice así: hartos del cliente y sus pleonasmos, le sacaron el clíbano y el clípeo y le hicieron tragar una clica. Luego le aplicaron un cristal clínico en la cloaca, aunque clocaba por tan clivoso ascenso de agua mezclada con un clonopodio, revolviendo los clisos como clerizón clorótico. No sé, yo entiendo que lo cagaron a trompadas. Dicho en un lenguaje volviendo científico, ¿no? Sí. Académico. Exacto. Y después hay un capítulo que es muy conocido también, que traje un pedacito, donde Horacio la describe a ella, a la Maga, forma muy poética, sí, como hacen varias partes. Mamá de Rocamadour. Exacto, sí, medio ausente esa madre. Dice: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la mano que te dibuja. Wow, te concentraste, Candela. Sí, este había que leerlo, serio. Te posesionaste en tono erótico. Es que sí, bueno, justamente va jugando así mucho con el lenguaje, mucho con las repeticiones, repite
partes que dijo en un lado las vuelve a poner más adelante, entonces es muy... realmente es algo que si uno no lo lee, no entiende el contexto. Claro, no entiende qué tan... Sí, cuánto juega, digamos, con el lenguaje. Lo recomendás, por supuesto, ¿no? Sí, está de más decirlo. En la biblioteca figura Cortázar con Rayuela. Obvio, pero además Rayuela quizás es un poco fuerte para arrancar con Cortázar, en el sentido de que es muy largo. Entonces hay muchos cuentos más cortitos para empezar a leer, que son muy graciosos, como por ejemplo... ¿Te acuerdas uno? Sí, no sé si escuchaste las instrucciones para llorar o las instrucciones para subir una escalera. Dice, es eso, instrucciones cómo uno tiene que llorar, y es muy sarcástico, muy irónico, y es muy bueno, la verdad. El aporte de Candela Fumale en Primera Mañana, gracias, Candé. Bien, y una última cosita antes de cortar. Para el que no haya ido a la Feria del Libro, este fin de semana, desde el jueves al domingo, va a haber una feria de librerías de viejo. O sea, venden libros usados. También va a haber libros más raros o más difíciles de conseguir, y exposición de libros que no necesariamente van a estar a la venta, pero son muy antiguos, en el Centro Cultural Fontana Rosa, de 8 a 8. Bien. Sería. Y entrada libre y gratuita. Ayer iba caminando, creo que Peatonal de Córdoba o no, Plaza Pringles, a ver, bueno, no recuerdo bien, estaba un vendedor de libros, algunos títulos muy conocidos, no recuerdo ahora, pero me llamó la atención que entre tantos libros viejos estaba, sinceramente, Cristina Fernández de Kirchner. Sin entrar en lo político, no creo que ese libro califique para hablar de viejo. Pero estaba ahí, entre libros ajados, amarillentos, había un ejemplar del libro que hoy genera tanta polémica. Los libros para viejos y el de la vieja. No. Qué malo que sos. La dejaron picar. Sí. Bueno, Candé, que te siga más gente, vale la pena, a través de las redes sociales. Recordanos esos sitios, esas direcciones. En Instagram, Candela Fumale. En YouTube también las charlas anteriores como Candela Fumale. Y si no, en el blog, escritoscósmicos.video.blog. Gracias. Feliz Día de la Bandera para vos también. Igualmente para todos.